Vamos a viajar a principios del siglo XVII. En este momento, España toma una decisión que va a cambiar su historia para siempre: la expulsión de los moriscos. Hoy vamos a meternos de lleno en este episodio, un episodio dramático y la verdad muy complejo. Fijaos en esta cifra. Entre 1609 y 1614, España expulsó a una parte de su propia gente. Las estimaciones bailan, pero estamos hablando de entre 300.000 y quizá hasta 1 millón de personas forzadas a dejar su hogar, su tierra. Eran los moriscos. Pero a ver, ¿quiénes eran exactamente? Pues eran los descendientes de la población musulmana que había vivido en la península durante siglos. ¿Qué pasó? Que tras la Reconquista se les obligó a convertirse al cristianismo. Y claro, esta conversión forzada pues fue la semilla de un conflicto que iba a marcar su destino. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué puede llevar a una nación a echar a cientos de miles de sus propios ciudadanos? La respuesta, como podéis imaginar, no es sencilla, pero nos cuenta muchísimo sobre cómo era la España de aquella época. Para entenderlo bien, tenemos que irnos un poco para atrás, porque la expulsión no fue algo que se decidiera de un día para otro, ni mucho menos. Fue la culminación de más de un siglo de tensiones, de desconfianza y de unas políticas de asimilación que sencillamente fracasaron. El camino hasta la expulsión fue largo. Todo empieza en 1492, con el final de la Reconquista. Solo 10 años después, en 1502, ya se estaban forzando las conversiones. La tensión va creciendo y creciendo, hasta que estalla en 1568, con la rebelión de las Alpujarras. Y el punto final llega en 1609, cuando el rey Felipe III, muy influenciado por su valido, el duque de Lerma, firma la orden. La excusa oficial: buscar la unidad religiosa y el miedo a que los moriscos se aliasen con el Imperio otomano. Oficialmente, un morisco era un cristiano nuevo, o sea, un descendiente de musulmanes bautizado. Pero claro, esa etiqueta no borraba el pasado. Para los cristianos viejos, su fe siempre estuvo bajo sospecha y su lealtad en duda constante. Y esa sospecha se convirtió en política de Estado, claro. Se les prohibió su lengua, sus nombres, hasta su forma de vestir. A los niños se les obligaba a educarse con sacerdotes. Y por supuesto, ahí estaba la Inquisición, vigilando cada uno de sus movimientos, buscando siempre lo mismo: la prueba de que en secreto seguían practicando el Islam, el llamado criptoislam. Y ahora llegamos a una de las cosas más fascinantes de este periodo: la tremenda contradicción cultural que se vivía, porque mientras al morisco real se le perseguía, una versión idealizada, casi romántica, de la cultura musulmana estaba triunfando en la literatura española. Increíble. Este fenómeno tiene hasta un nombre: maurofilia. Era, digamos, una moda literaria que presentaba a los personajes moros no como enemigos, sino como figuras nobles, valientes, sentimentales. Una visión que chocaba frontalmente con la política oficial. Y aquí se ve esa fractura, clarísima. En la vida real, el morisco era el hereje, el traidor, el enemigo interno. Pero luego, en las novelas que leía todo el mundo, el personaje del moro era un caballero de honor, un héroe de romance, una esquizofrenia cultural casi. Un ejemplo perfecto de esto es El Abencerraje. Es una novela corta, anónima, que cuenta la amistad entre un capitán cristiano y un noble moro. Proyectaba una imagen de respeto, de convivencia, que no podía estar más lejos de lo que estaba pasando en la calle. Esto nos deja con una pregunta que da que pensar: ¿cómo es posible que una sociedad que estaba persiguiendo activamente a una cultura, al mismo tiempo la estuviera idealizando en sus libros más populares? Es una dualidad que, la verdad, define muy bien la complejidad de aquella España. Bueno, dejemos la literatura y volvamos a la cruda realidad de la expulsión, porque ahora toca analizar el coste, el devastador coste de esta medida, tanto para los cientos de miles de moriscos exiliados como para la propia España. El proceso fue sistemático y brutal. Primero se anuncia el decreto. Después se les confiscan prácticamente todas sus propiedades. Se les obliga a marchar hacia los puertos y de ahí en barcos a un futuro totalmente incierto en el norte de África. Como es lógico, muchos se rebelaron ante ese destino, pero fueron reprimidos con una violencia terrible. Esto que acabamos de oír es un trocito de una canción que cantaban los moriscos aragoneses. Es una mezcla desgarradora de tristeza por irse de aquesta tierra, su tierra, y a la vez una esperanza casi forzada por encontrar una buena tierra. Le pone una voz humana a esta tragedia. El golpe económico de la expulsión no fue igual en todas partes. En reinos como Valencia, donde los moriscos eran casi un tercio de la población y el motor de la agricultura, el desastre fue total. En Aragón también fue un palo durísimo. Lo más sorprendente es que el Consejo de Castilla concluyó que a escala nacional el efecto era mínimo, una visión que ignoraba por completo el desastre que se estaba viviendo a nivel local.
A largo plazo, las consecuencias fueron muy profundas. Campos enteros se quedaron abandonados, sobre todo en Valencia. Y esto provocó un reajuste de poder dentro de la Corona de Aragón. La nobleza valenciana, que dependía totalmente de la mano de obra morisca, perdió muchísima influencia en favor de la nobleza catalana, que no se vio tan afectada. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el legado que nos deja esta expulsión? ¿Qué significó a largo plazo para la historia de España? A ver, no se puede exagerar la magnitud de este hecho. La expulsión de 1609 no fue solo una deportación masiva, fue el punto y final a 900 años de presencia de civilización islámica en la península ibérica. Se cerró de golpe un capítulo riquísimo de la historia de España y de toda Europa. El historiador Francisco Márquez Villanueva lo resume de una forma que es a la vez contundente y muy precisa. No fue solo una expulsión, fue la liquidación de un pueblo y de una cultura hispana. Es una frase potentísima que nos obliga a mirar de frente la inmensa pérdida cultural que todo esto supuso. Al final, la historia de los moriscos nos deja con una pregunta que resuena todavía hoy. ¿Qué se pierde, no solo para la gente expulsada, sino para la propia nación, cuando una cultura entera es borrada de la tierra que la vio nacer? Es una reflexión que sigue siendo tan importante ahora como lo fue entonces.